Durante años, Jeffrey Epstein no fue un hombre famoso. No era presidente, no era actor, no era una celebridad que apareciera en portadas todos los días. Era algo mucho más peligroso. Era el hombre que tenía acceso. Acceso a multimillonarios, acceso a políticos, acceso a académicos, empresarios y hasta figuras de la realeza. Un hombre que, sin tener un título oficial de poder, se movía en los círculos más exclusivos del planeta. Y cuando cayó, no cayó solo. En miles de páginas de documentos judiciales, registros de vuelos, agendas, testimonios y declaraciones, comenzaron a aparecer nombres. Nombres que nadie esperaba ver juntos. Nombres que normalmente no comparten titulares. Nombres que pertenecen al nivel más alto del poder mundial. Pero aquí hay algo importante que entender desde el inicio. Una libreta de contactos no es una sentencia. Un vuelo registrado no es una condena. Un nombre en un documento no prueba un crimen. Y sin embargo, cuando tantas figuras poderosas aparecen vinculadas a un mismo hombre acusado de uno de los escándalos más graves de explotación sexual de menores en la historia moderna, las preguntas no se pueden ignorar. Hoy no vamos a repetir teorías sin base. No vamos a inventar conspiraciones. Vamos a revisar lo que sí está documentado. ¿Qué eran realmente los llamados archivos de Epstein? ¿Qué revelaron los documentos desclasificados? ¿Qué significa estar en la famosa lista? ¿Y por qué este caso sigue incomodando a personas muy influyentes? Porque esto no es solo la historia de un criminal, es la historia de una red de poder, de silencio y de documentos que, una vez publicados, ya no podían volver a esconderse. Jeffrey Epstein no era una celebridad, no era un presidente, no era una figura pública constante en televisión. Y sin embargo, tenía algo mucho más valioso que fama. Tenía acceso. Acceso directo a multimillonarios, políticos de alto nivel, científicos reconocidos y figuras internacionales. No nació dentro de la élite, no provenía de una dinastía poderosa, pero entendió algo clave desde temprano. En el mundo real, el poder no siempre se muestra, se negocia en privado. Durante los años 80 y 90, comenzó a moverse en círculos financieros exclusivos en Nueva York. Se presentaba como asesor de inversión para personas extremadamente ricas. Nunca fue completamente claro cómo construyó su fortuna, pero logró algo que muy pocos consiguen sin un apellido histórico: entrar en habitaciones donde se toman decisiones que afectan países enteros. Organizaba reuniones privadas, cenas selectas y encuentros donde mezclaba dinero, influencia y contactos estratégicos. Sabía conectar personas importantes entre sí. Y en ese tipo de entornos, quien conecta, controla. Su agenda telefónica creció con nombres pesados: empresarios de alto perfil, políticos conocidos, académicos influyentes. No eran rumores inventados después del escándalo. Eran relaciones sociales documentadas con fotografías, eventos y registros públicos. Epstein no se movía como alguien escondido. Se movía con seguridad, como si pertenecer ahí fuera natural. Además, acumuló propiedades en lugares estratégicos: una mansión en Manhattan, una residencia en Palm Beach, un rancho en Nuevo México y una isla privada en las Islas Vírgenes. No eran simples casas de lujo, eran espacios cerrados, aislados, donde solo entraban invitados seleccionados. Lugares lejos de miradas públicas, lejos de cámaras comunes, lejos del ruido. Durante años, su nombre no generó un escándalo global. Era visto como un millonario excéntrico, reservado, con amistades influyentes. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de esa red de poder se estaban acumulando denuncias graves. Y cuando esas denuncias comenzaron a salir a la luz, la pregunta dejó de ser ¿quién era Jeffrey Epstein? Y pasó a ser quienes sabían realmente quién era. Aquí todavía no había archivos virales, no había listas circulando en redes. Solo había un hombre con demasiadas conexiones y un pasado que empezaba a oler mal. Y cuando la primera investigación seria empezó a tomar forma, esa red que parecía intocable comenzó a temblar. En enero y febrero de 2026, el gobierno de Estados Unidos liberó más de 3 millones de páginas relacionadas con el caso Jeffrey Epstein.
No fue una filtración anónima ni un hackeo clandestino. Fue una publicación oficial derivada de una ley de transparencia que obligó a abrir archivos que durante años estuvieron sellados o cubiertos por bloques de tinta negra. De pronto, lo que antes eran fragmentos sueltos se convirtió en un océano de información. Correos electrónicos, registros de vuelo, declaraciones bajo juramento, entrevistas, anexos judiciales, fotografías, calendarios, listas de visitantes y comunicaciones internas. El impacto no vino porque apareciera una lista secreta de clientes, con culpables marcados en rojo. El impacto vino porque, al revisar millones de páginas, comenzaron a repetirse nombres de figuras extremadamente poderosas en contextos incómodos: políticos, empresarios, académicos de élite, miembros de la realeza, algunos en registros de vuelos privados, otros en agendas de reuniones, otros en correos donde se coordinaban encuentros. Y aunque aparecer en documentos no significa automáticamente haber cometido un delito, la repetición constante dentro del entorno de un delincuente sexual condenado volvió a encender la polémica global. Entre los nombres que históricamente han aparecido en registros públicos y que vuelven a mencionarse en documentos judiciales, están Bill Clinton, cuyos vuelos en el jet privado fueron documentados en varias ocasiones; Donald Trump, quien mantuvo una relación social con Epstein en los años 90, antes de afirmar que se distanciaron; y el príncipe Andrés del Reino Unido, quien enfrentó una demanda civil vinculada a los testimonios de víctimas y posteriormente alcanzó un acuerdo extrajudicial sin admitir culpabilidad. También aparecen referencias a reuniones entre Epstein y Bill Gates, quien reconoció haberse reunido con él años después de su primera condena, describiendo esos encuentros como un grave error de juicio. El abogado Alan Dershowitz fue mencionado en declaraciones dentro de demandas civiles, aunque ha negado categóricamente cualquier conducta ilegal. En documentos judiciales desclasificados, también apareció el nombre del físico Stephen Hawking en el contexto de eventos científicos organizados en la isla privada de Epstein. No fue acusado formalmente de delito alguno, pero su presencia en ese entorno generó un impacto mediático inmediato. Y ahí es donde la historia se vuelve inquietante. No es un solo nombre, no es una sola figura polémica, es un patrón de proximidad entre poder y un hombre que ya había sido condenado por delitos sexuales en 2008 y que, aún así, siguió teniendo acceso a círculos exclusivos. Los documentos no prueban que todos los mencionados cometieran crímenes, pero sí demuestran que Epstein no operaba en soledad. Se movía con naturalidad en espacios donde el dinero, la influencia y el prestigio se cruzaban constantemente. Los archivos publicados en 2026 incluyen miles de comunicaciones internas que muestran cómo coordinaba reuniones, organizaba visitas y mantenía relaciones con figuras influyentes. También incluyen testimonios de víctimas que describen dinámicas de captación, traslados y encuentros en distintas propiedades. Al cruzar la información, periodistas independientes comenzaron a reconstruir cronologías. ¿Quién voló cuándo? ¿Quién visitó qué propiedad? ¿Quién estuvo presente en determinados eventos? Y entonces, surge la pregunta que sigue incomodando. Después de su primera condena, ¿por qué siguió teniendo acceso a ese nivel de poder? ¿Quién decidió que su pasado podía ignorarse? ¿Cuántas personas realmente sabían lo que ocurría en sus propiedades y prefirieron mirar hacia otro lado? La publicación masiva no cerró el caso. Lo volvió a abrir ante los ojos del mundo. Porque cuando millones de páginas oficiales muestran una red social tan extensa alrededor de un delincuente sexual, la conversación deja de ser únicamente sobre él. Se convierte en una conversación sobre élites, sobre impunidad y sobre los límites reales del poder. Y eso es apenas el inicio. No solo aparecieron nombres en registros de vuelo, aparecieron conversaciones, correos privados, mensajes que demostraban que Epstein no era un marginado después de su condena. Seguía conectado. Entre los documentos se detectó que el nombre de Donald Trump aparecía repetidamente dentro del volumen de archivos sin redactar. No como una acusación directa,
sino como presencia constante dentro del entorno social documentado. Bill Clinton también volvió a aparecer ligado a registros históricos de vuelos. El príncipe Andrés volvió al centro de la discusión por su demanda civil pasada. Ehud Barak surgió nuevamente vinculado a reuniones y propiedades. Casey Wasserman enfrentó presión mediática tras hacerse visibles intercambios con el círculo de Ghislaine Maxwell. El empresario Sultan Ahmed bin Sulayem quedó bajo escrutinio cuando correos relacionados con su entorno generaron repercusiones corporativas. Pero lo que realmente incendió Internet no fueron solo los nombres, fue el contenido. Uno de los documentos más explosivos fue un borrador de correo escrito por el propio Jeffrey Epstein en 2013, donde hacía afirmaciones sobre Bill Gates. En ese texto, Epstein alegaba que Gates habría contraído una infección de transmisión sexual tras encuentros con mujeres vinculadas a su entorno, y que le habría pedido ayuda para manejar la situación sin que su entonces esposa se enterara. El mensaje era explícito, incómodo, brutal. Pero el detalle crucial es este: era un borrador guardado en los archivos de Epstein. No hay evidencia de que ese correo haya sido enviado. No existe prueba pública de que Gates escribiera eso, ni de que confirmara esas afirmaciones. El equipo de Gates lo negó completamente. Aún así, el simple hecho de que Epstein redactara algo así dentro de sus propios archivos encendió sospechas masivas, porque plantea algo inquietante. ¿Por qué Epstein estaba escribiendo ese tipo de contenido sobre una de las figuras más poderosas del mundo tecnológico? Y luego está el famoso correo del viaje en el tiempo. Dentro de intercambios vinculados a círculos científicos donde Epstein tenía acceso, aparecieron discusiones sobre física avanzada y teorías especulativas. Internet tomó una frase relacionada con viajar en el tiempo y la convirtió en tendencia global. No era una máquina secreta, era lenguaje teórico dentro de conversaciones académicas. Pero el contexto lo cambió todo. Epstein, un hombre condenado por delitos sexuales, participando en conversaciones privadas con científicos de élite sobre el futuro de la humanidad. El nombre de Stephen Hawking apareció en documentos relacionados con eventos científicos en la isla. No hubo acusaciones formales contra él, pero nuevamente, el patrón era el acceso. A eso se suman correos donde figuras públicas lo invitaban a eventos sociales años después de su condena, invitaciones normales, mensajes casuales, confirmaciones de asistencia. Nada explícitamente criminal en el texto, pero profundamente incómodo en el contexto. El patrón se repite: después de la condena, seguía siendo invitado; después del escándalo, seguía teniendo reuniones; después de todo, las puertas no estaban completamente cerradas. Eso es lo que hizo que 2026 fuera tan explosivo. No fue una sola bomba documental, fue la acumulación, un borrador escandaloso sobre Gates, un intercambio científico que se volvió viral como viaje en el tiempo, nombres políticos repetidos, empresarios bajo presión, invitaciones sociales posteriores a la condena. Millones de páginas que, juntas, muestran algo más grande que un solo crimen. Muestran que Epstein no era un outsider, era un hombre con acceso continuo al poder. Y eso es lo que realmente inquieta. Y mientras los documentos seguían revelando nombres, reuniones y correos incómodos, incluso surgieron menciones curiosas dentro del ecosistema social alrededor de Epstein. Entre rumores y comentarios que circularon en distintos momentos, se llegó a decir que hasta Elon Musk habría mostrado interés en ciertos círculos exclusivos vinculados a esas élites, pero nunca formó parte del núcleo cercano ni aparece como participante en la red documentada de propiedades y vuelos. Y eso deja algo muy claro: no todos los poderosos estaban dentro, pero muchos sí estaban cerca, y en un caso como este, la cercanía ya es suficiente para levantar sospechas públicas. Después de millones de páginas liberadas, después de correos virales, borradores escandalosos, discusiones científicas extrañas y nombres que siguen apareciendo una y otra vez, lo que queda no es una teoría simple. Lo que queda es una pregunta incómoda.
¿Cómo pudo un hombre con antecedentes criminales seguir teniendo acceso a políticos, empresarios, científicos y celebridades durante tantos años? No se trata solo de lo que está probado en tribunales. Se trata de lo que revelan los patrones. El acceso, la normalidad, las puertas que nunca parecieron cerrarse del todo. Epstein murió antes de testificar, pero los documentos hablan. Y aunque no todas las respuestas están claras, el silencio que dejó sigue siendo más ruidoso que cualquier declaración. Si este análisis te hizo cuestionar algo, si te dejó pensando, déjalo en los comentarios. Quiero leer qué opinas tú. Suscríbete, dale like y comparte este video porque aquí no suavizamos los temas incómodos. Aquí analizamos lo que otros prefieren ignorar. Y esto apenas es una parte de la historia.